En este video vamos a aprender las componentes rectangulares de un vector. Vamos a empezar con el triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto en esta posición. Va a tener un ángulo alfa en esta posición, la hipotenusa, la base se llama X y la altura se llama Y. Si en un caso conocemos el valor de la hipotenusa y de este ángulo, el valor de la altura lo vamos a calcular con la hipotenusa multiplicada por el seno de este ángulo. Y si queremos conocer la base, vamos a calcularla multiplicando la hipotenusa por el coseno de este ángulo que forma. Bien, esto mismo, o de manera muy similar, lo vamos a aplicar para los vectores. Cuando un vector está trazado en el plano cartesiano, podemos calcular su componente horizontal, que es equivalente a la base del triángulo, y también podemos calcular la componente vertical, que vendría siendo equivalente a la altura del triángulo, solo que se dibuja sobre el eje Y. Bien, vamos a usar exactamente la misma fórmula. El vector se llama B y conocemos el ángulo que forma, que es alfa, y para calcular la componente horizontal bx vamos a usar el coseno de ese ángulo por el valor del vector, y si queremos calcular la componente vertical vamos a multiplicar el valor del vector por el seno de este ángulo. Si nos fijamos bien, es equivalente al triángulo rectángulo. Y son componentes rectangulares precisamente porque formamos el triángulo rectángulo y las vamos a trazar sobre el eje X y Y. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí tenemos 4 vectores ejemplo y vamos a trazar sus componentes horizontales y verticales, es decir, sus componentes rectangulares. Bien, en el primer caso vamos a trazar la componente horizontal del vector A. La componente horizontal quedaría en esta posición. Hasta aquí la vamos a trazar, la vamos a llamar a X, y la componente vertical quedaría en esta posición y la vamos a llamar a Y. Los vectores componentes a X y a Y vemos que siempre van a enmarcar al vector. Eso es cierto para todos los vectores. Para el vector B, que forma el ángulo beta, su componente horizontal quedaría en esta posición, la vamos a llamar Bx, y su componente vertical quedaría en esta posición, lo vamos a llamar By. Para el siguiente vector, el vector C, vamos a trazar sus componentes. Su componente vertical quedaría en esta posición, lo llamamos Cy, y su componente horizontal quedaría en esta posición. Hasta aquí llegaría y sería Cx. Vamos por último al vector D, que de manera similar su componente horizontal quedaría en esta posición y su componente vertical quedaría en esta posición. Vamos ahora a un ejemplo numérico. Si tenemos el vector que vale 100 y su ángulo 30 grados con respecto al horizontal, vamos a calcular sus componentes rectangulares. Bien, tenemos que la componente horizontal, como ya vimos en el ejemplo anterior, quedaría aquí y hasta acá, y vamos a llamarla Bx. Y la componente vertical quedaría en esta posición, siempre sobre el eje Y, y la vamos a llamar By. De acuerdo a la fórmula que tenemos, sabemos que By va a ser igual al valor del vector por el seno del ángulo que forma, es decir, el valor de B, que son 100, multiplicado por el valor del seno de 30 grados. Escribimos esto en la calculadora y vamos a buscar el resultado. Bien, sería 100 multiplicado por el seno de 30 grados.
seno de 30 grados. Sería el valor de 50. Entonces BY vale 50. Y vamos a calcular el valor de BX. Para BX vamos a usar el valor de B por el coseno del ángulo. B vale 100, el coseno de 30 grados lo vamos a encontrar. Vamos a escribir en la calculadora. Va a ser 100 por el coseno de 30 grados. Y esto va a ser igual a 86.60. 86.60. Ese es el valor de Bx. Hay que recordar, es muy importante, que las componentes de un vector siempre van a enmarcar al vector original. Y el efecto de las componentes By y Bx sustituyen al efecto del vector en sí.